El orfanato de San Elías se alzaba en las afueras de la ciudad, rodeado por un cinturón de árboles que parecían vigilarlo. El edificio era moderno, de muros grises y ventanas altas, pero había algo en su simetría que resultaba inquietante, demasiado perfecto, demasiado silencioso. El autobús llegó al atardecer. Los niños descendieron uno por uno, cargando mochilas pequeñas y objetos personales que parecían más recuerdos que pertenencias. Nadie levantó la vista hacia el edificio. Sus ojos permanecían fijos en el suelo, como si ya supieran que mirar demasiado era peligroso. La directora los esperaba en la entrada, con el cabello recogido y un gesto severo. «Bienvenidos a San Elías», dijo con voz firme. «Aquí encontrarán disciplina, orden y cuidado. Aquí aprenderán a ser parte de algo más grande que ustedes mismos». Un niño murmuró a su compañero: «¿Más grande que nosotros?». «No preguntes», respondió el otro, apretando su peluche contra el pecho. Los cuidadores los guiaron hacia el interior. Los pasillos eran blancos, iluminados por lámparas fluorescentes que no dejaban espacio para las sombras. Las puertas estaban numeradas, todas idénticas, todas cerradas. El aire olía a desinfectante, pero también a humedad, como si el edificio guardara un secreto en sus muros. Al llegar a las habitaciones, los niños se acomodaron en camas alineadas. Las mantas eran ásperas, los colchones duros. Nadie habló. Solo se escuchaba el crujido de la madera y el roce de las sábanas. Cuando las luces se apagaron, el silencio se volvió más pesado. Un niño, incapaz de dormir, escuchó un sonido, un golpeteo suave, rítmico, proveniente de la pared junto a su cama. «¿Lo oyes?», susurró al niño de la cama vecina. «Sí», respondió con voz temblorosa. «No mires». El golpeteo continuó durante horas, como si alguien del otro lado quisiera llamar su atención. Nadie se atrevió a moverse. Esa primera noche marcó el inicio de una rutina extraña: silencio absoluto, miradas esquivas y sonidos que nadie quería reconocer. El orfanato no era un refugio. Era un lugar donde cada pared parecía guardar un eco que nunca se apagaba. El comedor del orfanato de San Elías era un espacio amplio, con mesas alineadas en filas perfectas y lámparas fluorescentes que colgaban del techo, proyectando una luz blanca y fría. Todo estaba dispuesto con una precisión casi militar, los cubiertos colocados exactamente a la misma distancia, los vasos idénticos, las bandejas metálicas brillando bajo la luz. Los niños entraban en fila, caminando despacio, sin hablar. Se sentaban en silencio, esperando la señal de los cuidadores para comenzar a comer. Cuando la señal llegaba, todos levantaban los cubiertos al mismo tiempo, como si fueran piezas de una maquinaria perfectamente sincronizada. El sonido metálico de los cubiertos golpeando los platos llenaba el aire. No había risas, ni conversaciones, ni el murmullo habitual de un grupo infantil. Solo ese ritmo mecánico, repetido una y otra vez. Un niño, con el rostro pálido, se inclinó hacia su compañero. «¿Quieres mi pan?», susurró apenas audible. El otro lo miró con miedo. «No hables», respondió en un hilo de voz. La directora apareció detrás de ellos, silenciosa, como si hubiera estado esperando ese momento. No gritó, no levantó la voz. Colocó una mano firme sobre el hombro del primero y lo miró fijamente. El niño bajó la cabeza, temblando, y no volvió a intentarlo. El silencio era tan absoluto que podía escucharse el crujido del pan al partirse, el sorbo de agua al pasar por la garganta, incluso el roce de las suelas contra el suelo. Era un silencio que no pertenecía a un comedor, sino a un lugar de vigilancia. Algunos niños comían rápido, como si quisieran terminar cuanto antes y escapar de esa atmósfera. Otros prolongaban cada bocado, como si retrasar el final de la comida les diera un respiro frente a lo que vendría después. Ninguno parecía disfrutar de la comida, aunque los platos eran abundantes y nutritivos.
En un rincón, una niña trazaba formas invisibles con el dedo sobre la mesa. Nadie la detuvo, porque no hacía ruido. Sus movimientos parecían formar palabras, aunque nadie podía leerlas. Cuando la cena terminó, los niños se levantaron en orden, llevando sus bandejas al mismo tiempo. El comedor quedó vacío, pero el eco del silencio permaneció, como si las paredes mismas hubieran aprendido a escuchar. Esa noche, en las habitaciones, uno de los pequeños preguntó en voz baja, ¿por qué no podemos hablar? Su compañero respondió con un suspiro, porque aquí alguien lo escucha todo. Al final del pasillo más largo del orfanato había una serie de puertas cerradas con candados oxidados. Los números pintados sobre ellas estaban desgastados, como si hubieran sido borrados y repintados muchas veces. Los cuidadores evitaban pasar por allí. Cuando lo hacían, aceleraban el paso y nunca miraban directamente las cerraduras. Los niños sabían que esas habitaciones existían, pero nadie hablaba de ellas en voz alta. Solo en susurros, por las noches, cuando el miedo se mezclaba con la curiosidad. ¿Qué hay detrás?, preguntó Clara, con los ojos fijos en la última puerta. Dicen que ahí guardan a los que se portan mal, respondió Samuel, bajando la voz. No, intervino otro niño. Yo escuché mi nombre anoche. Venía de ahí. Una noche, dos pequeños se atrevieron a acercarse. El pasillo estaba en penumbra, iluminado apenas por una lámpara que parpadeaba. Se detuvieron frente a una de las puertas y pegaron el oído contra la madera. Al principio solo escucharon silencio. Luego, un murmullo apagado, como si alguien hablara desde muy lejos. ¿Lo oyes?, preguntó uno, temblando. Sí, respondió el otro. Están diciendo algo. El murmullo se volvió más claro. Era un nombre. El nombre del niño que estaba escuchando. Ambos retrocedieron de golpe, con el corazón acelerado. Corrieron hacia sus camas, intentando convencerse de que había sido un sueño. Al día siguiente, la directora reunió a todos en el comedor. Su voz era firme, pero no necesitaba gritar. Hay lugares en este orfanato que no deben ser visitados. Quien desobedezca, perderá lo poco que tiene. Nadie preguntó qué significaba esa frase. Nadie se atrevió. Esa noche, los niños escucharon de nuevo los murmullos tras las puertas cerradas. Esta vez, no eran nombres. Eran frases cortas, repetidas una y otra vez, como si alguien quisiera salir. En el orfanato de San Elías había una niña distinta a las demás. No hablaba mucho, no corría en el patio, no participaba en los juegos que nunca terminaban de empezar. Pasaba las horas trazando figuras invisibles con el dedo, sobre el polvo acumulado en los alféizares, sobre la humedad de los cristales, incluso sobre la superficie áspera de las mesas. Al principio, sus dibujos parecían simples, círculos, líneas, formas geométricas. Pero pronto comenzaron a adquirir un carácter inquietante. Una noche, dibujó la silueta de un niño en la ventana del comedor. Al día siguiente, ese mismo niño no apareció en la fila del desayuno. Nadie preguntó por él. Los cuidadores actuaron como si nunca hubiera existido. ¿Qué dibujas?, le preguntó Samuel, curioso, mientras la observaba mover el dedo sobre el cristal empañado. Lo que va a pasar, respondió ella, sin apartar la vista. ¿Cómo lo sabes? No lo sé. Solo lo veo. Los demás niños comenzaron a evitarla. Se sentaban lejos de ella en el comedor, no compartían habitación, no la miraban a los ojos. Pero todos sabían que sus dibujos eran advertencias. Una tarde, trazó con el dedo la forma de una lámpara rota. Esa misma noche, una de las lámparas del pasillo estalló, dejando el corredor en penumbra. La directora parecía saberlo. En una ocasión, se acercó a la niña mientras dibujaba en el cristal. No la reprendió, no le quitó la mano. Solo la observó con una expresión que mezclaba orgullo y temor. Luego,
Sin decir palabra, se alejó. ¿Por qué no la castigan?, preguntó Clara a un cuidador. El hombre bajó la mirada y respondió en voz baja: porque ella no rompe las reglas, solo las escribe. Una noche, la niña trazó una figura distinta. No era un objeto ni una persona, sino una puerta. Una puerta con un candado, idéntica a las que permanecían cerradas en el ala prohibida del orfanato. Los niños se miraron entre sí, aterrados. Nadie dijo nada, pero todos entendieron que la puerta dibujada no era un simple juego. Era un mapa hacia lo que nadie quería encontrar. Cada noche, cuando los pasillos quedaban en silencio y los niños intentaban dormir, la directora abandonaba su despacho y caminaba sola hacia la capilla del orfanato. El eco de sus tacones resonaba en el suelo, marcando un ritmo lento y firme. Nadie se atrevía a seguirla, pero todos sabían que allí ocurría algo que no debía ser visto. La capilla era pequeña, con un altar sencillo y un crucifijo de madera oscura. La directora encendía una lámpara tenue y se arrodillaba frente al altar. No rezaba. Sus labios murmuraban palabras extrañas, repetitivas, como si conversara con alguien invisible. Sobre el altar colocaba objetos: un zapato infantil, un trozo de tela, un cuaderno viejo. Cada objeto parecía pertenecer a un niño que ya no estaba. Una noche, un cuidador joven se atrevió a observarla desde la puerta entreabierta. La escuchó pronunciar nombres: Mateo, Clara, Samuel. El cuidador retrocedió, horrorizado. Esos niños aún vivían en el orfanato. Otro niño, escondido bajo un banco, la vio inclinarse hacia el crucifijo y susurrar con voz temblorosa: ellos obedecen, ellos callan, ellos permanecen. El niño contuvo la respiración, temiendo que ella lo descubriera. Cuando la directora se levantó, su rostro parecía más rígido, sus ojos más oscuros, como si hubiera absorbido algo de la penumbra. Al día siguiente, las reglas se volvieron más estrictas. Los cuidadores hablaban menos, los niños eran vigilados con mayor severidad. El silencio se volvió más pesado, como si la capilla hubiera reforzado la autoridad de la directora. ¿Por qué lo hace?, preguntó Clara en voz baja a un cuidador. El hombre la miró con miedo y respondió: porque aquí no manda ella sola. Las noches en San Elías eran más largas de lo que marcaba el reloj. Los pasillos quedaban en penumbra, las lámparas parpadeaban de vez en cuando, y el silencio se extendía como una manta pesada sobre cada habitación. Pero ese silencio nunca era completo. Al principio, los cuidadores pensaron que eran los niños levantándose para ir al baño o buscando agua. Sin embargo, pronto descubrieron que los pasos no correspondían a nadie. Los sonidos eran claros, un andar lento, firme, como si alguien recorriera el corredor de un extremo a otro. Cuando abrían las puertas para comprobar, los pasillos estaban vacíos. ¿Lo escuchas?, susurró Clara, tapándose con la manta hasta la cabeza. Sí, respondió Samuel, con los ojos abiertos en la oscuridad. No son ellos. ¿Quién entonces? No lo sé. Pero caminan como si supieran dónde van. Una noche, un niño demasiado curioso se levantó y miró por la rendija de la puerta. Vio una sombra pasar, alta, delgada, sin rasgos definidos. No era un cuidador, no era un niño. Era algo que caminaba sin prisa, contando cada paso. Los pasos se detuvieron frente a una habitación. Dentro, los niños contuvieron la respiración. La puerta comenzó a vibrar suavemente, como si alguien la empujara sin fuerza, probando su resistencia. Luego, los pasos continuaron, alejándose. ¿Qué quería?, preguntó uno de los pequeños, apenas audible. Está buscando, respondió otro, con voz quebrada. Algún día va a entrar. Los cuidadores intentaron ignorarlo, pero el miedo se volvió colectivo. Nadie hablaba de los pasos durante el día, pero todos sabían que volverían al caer la noche.
El eco de ese andar se convirtió en parte de la rutina. Los niños aprendieron a dormir con el corazón acelerado, esperando que los pasos se detuvieran frente a otra puerta, pero nunca la suya. El sótano del orfanato era un lugar que casi nadie visitaba. Las escaleras descendían hacia un espacio húmedo, con paredes manchadas y estanterías metálicas cubiertas de polvo. Los cuidadores bajaban solo cuando necesitaban material de limpieza, y lo hacían rápido, evitando mirar demasiado alrededor. Una tarde, un cuidador joven fue enviado allí. Mientras rebuscaba entre cajas, notó que un armario oxidado estaba ligeramente separado de la pared. Con esfuerzo lo movió y descubrió una puerta pequeña, oculta, con una cerradura vieja que apenas ofreció resistencia. Dentro había una habitación estrecha, iluminada por una bombilla desnuda colgando del techo. Sobre una mesa, apiladas en desorden, descansaban carpetas amarillentas. El cuidador, temblando, abrió la primera. Los expedientes contenían nombres de niños, fechas de ingreso y notas breves. Pero muchos de esos nombres no aparecían en los registros oficiales del orfanato. Eran niños que, según los documentos, habían vivido allí, pero nunca fueron adoptados, nunca trasladados, nunca mencionados en las listas actuales. ¿Qué es esto?, susurró el cuidador, pasando las páginas con manos sudorosas. Otro empleado, que lo había seguido, lo miró con miedo. Ciérralo. No deberías estar viendo eso. Pero, estos nombres, yo los conozco. No los conoces. Aquí los nombres cambian. Algunas carpetas terminaban abruptamente, con la última anotación escrita en tinta roja, retirado. No había explicación, no había destino. Solo esa palabra. Los rumores comenzaron a circular entre los cuidadores. Algunos aseguraban que esos expedientes correspondían a los niños que habían desaparecido sin dejar rastro. Otros decían que eran inventos, registros falsos para ocultar algo más oscuro. Los niños, aunque nunca vieron los documentos, parecían saberlo. En susurros nocturnos, mencionaban nombres que no figuraban en las listas actuales, como si recordaran a quienes habían sido borrados. Desde que el archivo fue descubierto, la directora intensificó sus rituales en la capilla. Pasaba más tiempo allí, murmurando más nombres, como si necesitara reforzar algo que estaba a punto de desmoronarse. En uno de los corredores más estrechos del orfanato colgaba un espejo antiguo, de marco dorado desgastado y cristal ligeramente empañado. Nadie sabía por qué estaba allí, ni quién lo había colocado. Los cuidadores evitaban mirarlo, pasaban de largo con la vista fija en el suelo. Los niños, en cambio, no podían ignorarlo. Cada vez que cruzaban el pasillo, sentían la necesidad de mirar, aunque sabían que no debían hacerlo. Una tarde, Samuel se detuvo frente al espejo. Su reflejo lo observaba con ojos cansados, más viejos de lo que deberían ser. «Ese no soy yo», murmuró, retrocediendo. Clara lo acompañaba. «¿Qué viste?» «Me vi, pero distinto. Como si ya hubiera pasado mucho tiempo aquí». Otro niño, más pequeño, se acercó y miró. Su reflejo no estaba solo, detrás de él aparecía la silueta de la directora, inmóvil, con la mirada fija. El niño giró de golpe, pero el pasillo estaba vacío. «Ella estaba ahí», gritó, temblando. «No había nadie», respondió Clara, aunque su voz carecía de convicción. La niña que dibuja pasó frente al espejo y se detuvo. No levantó la vista, pero sus dedos comenzaron a moverse sobre el cristal, trazando líneas invisibles. «No quiero mirarme», dijo en voz baja. «Si lo hago, voy a ver lo que todavía no pasó». Los cuidadores, al notar que los niños se detenían demasiado tiempo en el pasillo, comenzaron a apresurarlos. «No se queden ahí», ordenaban con tono brusco. «Sigan caminando». Pero el espejo seguía reflejando más de lo que debía. Algunos niños aseguraban que, al mirarse, veían camas vacías,
pasillos oscuros, incluso puertas cerradas con candados. Otros decían que sus reflejos no se movían al mismo tiempo que ellos, como si fueran independientes. Una noche, Samuel soñó con el espejo. En el sueño, su reflejo lo llamaba por su nombre y extendía la mano hacia él. Al despertar, el pasillo estaba vacío, pero el espejo tenía una marca en el cristal, una huella pequeña, como si alguien hubiera tocado desde dentro. La mañana comenzó como todas en San Elías, los niños alineados en el patio, la directora observando con su libreta en mano, los cuidadores vigilando en silencio. La fila avanzaba lentamente, cada niño ocupando su lugar habitual. Pero ese día, un hueco quedó vacío. El espacio pertenecía a Mateo, un niño de 10 años que siempre caminaba con la cabeza baja y los puños apretados. Nadie lo había visto salir de su habitación. Nadie lo había escuchado durante la noche. Simplemente, no estaba. ¿Dónde está Mateo?, preguntó Clara en voz baja, mirando el hueco. No lo digas, respondió Samuel, con el rostro pálido. Si lo dices, desapareces tú también. La directora notó algo en su libreta y levantó la vista. Continúen, ordenó con voz firme. Los niños obedecieron, aunque sus miradas se desviaban hacia el espacio vacío. El silencio era más pesado que nunca. En el comedor, la bandeja de Mateo no apareció. En la sala de estudio, su silla quedó vacía. Los cuidadores actuaban como si nada hubiera ocurrido. Nadie mencionó su nombre. Esa noche, los pasos en los pasillos fueron más fuertes, más cercanos. Algunos niños aseguraron haber visto una sombra detenerse frente a la habitación de Mateo, justo antes de que desapareciera. La niña que dibuja trazó una figura en el cristal, un niño de pie frente a una puerta cerrada, con la mano levantada como si pidiera ayuda. Nadie quiso mirar demasiado tiempo ese dibujo. ¿Crees que volverá?, preguntó un niño, con lágrimas en los ojos. Aquí nadie vuelve, respondió otro, con voz quebrada. Desde entonces, cada niño comenzó a preguntarse cuándo sería su turno, cuándo su nombre dejaría de ser pronunciado, cuándo su lugar en la fila quedaría vacío. La directora nunca volvió a mencionar a Mateo. Los cuidadores tampoco. El hueco en la fila se cerró como si nunca hubiera existido. El tiempo en San Elías parecía no avanzar. Los días se repetían con la misma rutina, filas en el patio, comidas en silencio, pasillos vigilados. Pero cada semana, la fila era más corta. Los huecos se cerraban sin explicación y los nombres desaparecían de las listas como si nunca hubieran existido. Los cuidadores actuaban con resignación. Sus rostros se volvían más apagados, sus voces más escasas. La directora, en cambio, parecía fortalecerse. Sus rituales en la capilla se prolongaban hasta el amanecer y sus ojos se volvían más distantes, como si miraran algo que los demás no podían ver. Desde fuera, el orfanato seguía siendo un edificio moderno, con ventanas limpias y muros grises. Los vecinos lo observaban cada día, pero nadie se atrevía a entrar. Algunos aseguraban escuchar voces infantiles en la colina, risas apagadas que se confundían con el viento. Sin embargo, hacía tiempo que no veían a ningún niño jugar en el patio. En los registros oficiales, San Elías aparecía como activo, con decenas de huérfanos bajo su cuidado. Pero nadie sabía con certeza cuántos vivían realmente allí. Los nombres cambiaban, las listas se modificaban y las ausencias nunca se reconocían. Una noche, Clara preguntó en voz baja, ¿crees que algún día nos iremos de aquí? Samuel la miró con ojos cansados. Aquí nadie se va. Solo dejan de vernos. El silencio se apoderó de la habitación. Afuera, los pasos recorrían los pasillos, más fuertes que nunca. El eco del orfanato se volvió eterno, repetía los pasos, los susurros, los dibujos invisibles en los cristales. Era un eco que se alimentaba de las ausencias, que nunca dejaba de resonar.
La última frase quedó grabada en la mente de los niños como una advertencia imposible de olvidar. En San Elías, los niños nunca se iban. Solo dejaban de ser vistos. El patio del orfanato de San Elías era amplio, rodeado por muros altos y árboles que proyectaban sombras largas sobre el suelo. Había columpios oxidados, una cancha marcada con líneas descoloridas y bancos de piedra. Todo parecía preparado para que los niños jugaran, pero nunca lo hacían. Cada mañana, los cuidadores abrían las puertas hacia el patio. Los niños salían en fila, caminaban hasta el centro y se quedaban quietos, mirando el suelo. Nadie corría, nadie reía, nadie tocaba los columpios. ¿Por qué no jugamos?, preguntó Clara en voz baja, mirando los columpios. No se puede, respondió Samuel, sin levantar la vista. ¿Quién lo dijo? Ellos, señaló con un gesto hacia los cuidadores, que observaban desde la entrada. El aire del patio era pesado, como si el espacio mismo prohibiera la risa. Los niños permanecían inmóviles hasta que los cuidadores ordenaban regresar al interior. Una tarde, después de la lluvia, el suelo del patio quedó cubierto de charcos. Los niños permanecieron en silencio, pero al caer la noche, alguien notó algo extraño: huellas pequeñas en la arena húmeda, huellas que no correspondían a ninguno de ellos. Mira, susurró una niña, señalando las marcas. Son nuestras, intentó decir otro, nervioso. No, respondió ella. Son más pequeñas. Las huellas se dirigían hacia los columpios oxidados. El asiento de uno de ellos se balanceaba suavemente, aunque no había viento. Un cuidador se acercó de golpe y gritó: todos dentro. Ahora. Los niños obedecieron, corriendo hacia el edificio. Al volver la vista atrás, vieron cómo las huellas se multiplicaban, como si más niños invisibles hubieran salido a jugar. Esa noche, en las habitaciones, un pequeño preguntó en susurros: ¿quién juega en el patio cuando nosotros no podemos? Nadie respondió. Solo se escuchó el golpeteo suave de la lluvia contra las ventanas. El dormitorio número 7 parecía idéntico a los demás: camas alineadas, mantas grises, ventanas cerradas. Pero los niños sabían que allí ocurría algo distinto. Al caer la noche, cuando las luces se apagaban y el silencio se imponía, comenzaban los susurros. No eran voces claras, sino murmullos que parecían surgir de las paredes, del suelo, incluso debajo de las camas. ¿Lo oyes?, preguntó Clara, con los ojos abiertos en la oscuridad. Sí, respondió Samuel, temblando. Dicen mi nombre. Los susurros repetían frases cortas, como si devolvieran secretos que los niños habían pensado o dicho en algún momento. Tengo miedo. Quiero irme. No quiero estar aquí. Un niño, desesperado, se incorporó en la cama y gritó: cállense. Déjenme dormir. El silencio duró apenas unos segundos. Luego, los murmullos regresaron, más fuertes, repitiendo exactamente lo que él había gritado: cállense. Déjenme dormir. Los cuidadores entraron al dormitorio, encendieron las luces y observaron a los niños. ¿Qué pasa aquí?, preguntó uno, con voz dura. Las voces, dijo Clara, con lágrimas en los ojos. No hay voces, respondió el cuidador, apagando la luz. Solo su imaginación. Pero cuando se marchó, los susurros volvieron. Esta vez, repetían las palabras del cuidador: no hay voces. Solo su imaginación. Los niños se taparon los oídos, pero los murmullos se filtraban por todas partes. Algunos comenzaron a llorar en silencio. Otros se quedaron inmóviles, como si aceptar las voces fuera la única manera de sobrevivir a la noche. Al amanecer, el dormitorio número 7 parecía normal. Las camas estaban en orden, las ventanas cerradas. Pero los niños sabían que, al caer la noche, los susurros regresarían. Y cada vez repetían más cosas, como si aprendieran de ellos.
No todos los adultos en San Elías parecían cómodos con las reglas. Había un cuidador joven, de rostro cansado y mirada nerviosa, que evitaba cruzar los ojos con la directora. Sus movimientos eran torpes, como si siempre estuviera pensando en otra cosa. Los niños lo notaban, él no los vigilaba con la misma severidad y a veces parecía querer advertirles de algo. Una noche, Samuel lo encontró en el pasillo, mirando fijamente las puertas cerradas del ala prohibida. ¿Qué hay ahí dentro?, preguntó el niño, con voz temblorosa. El cuidador se sobresaltó, pero no lo reprendió. No deberías preguntar eso, susurró. Aquí las preguntas se pagan caro. Clara, que había seguido a Samuel, insistió, ¿por qué nunca vuelven los que desaparecen? El hombre bajó la mirada. Sus manos temblaban. Porque aquí nadie se va. Solo cambian de lugar. Los niños se miraron, aterrados. El cuidador continuó, como si necesitara desahogarse. Yo pensé que era un trabajo normal. Cuidar, alimentar, enseñar. Pero pronto entendí que San Elías no es un orfanato. Es otra cosa. Algo que necesita silencio. Algo que se alimenta de nosotros. Un ruido en el pasillo lo interrumpió. Los pasos de la directora se acercaban. El hombre se puso rígido. Olviden lo que les dije, susurró rápido. No repitan nada. Al día siguiente, el cuidador no apareció en el comedor. Su silla en la mesa de los adultos quedó vacía. Nadie lo mencionó. Nadie preguntó por él. La niña que dibuja trazó en el cristal la figura de un hombre con la boca tapada, arrastrado hacia una puerta cerrada. Los demás niños comprendieron que el cuidador había intentado escapar y que el orfanato no lo había permitido. La biblioteca del orfanato estaba cerrada casi todo el tiempo. Una puerta pesada, con un candado que rara vez se abría, protegía los estantes que se intuían detrás de los cristales opacos. Los cuidadores decían que los niños no necesitaban libros, que el estudio se hacía en las aulas y nada más. Pero todos sabían que allí dentro había algo distinto. Una noche, Clara y Samuel encontraron la puerta entreabierta. La lámpara del pasillo parpadeaba y el silencio parecía invitarlos a entrar. Empujaron con cuidado y se adentraron en la biblioteca. El aire estaba cargado de polvo y olor a papel viejo. Los estantes se alzaban hasta el techo, repletos de volúmenes encuadernados en cuero, con títulos borrados por el tiempo. Clara tomó uno al azar y lo abrió. En los márgenes, escritos con tinta desvaída, había nombres. ¿Nombres de niños? Mira, susurró Clara, mostrando la página. Son como los del archivo, respondió Samuel, con el rostro pálido. Cada libro parecía registrar la vida de un niño, fechas, anotaciones breves, y siempre, en algún punto, una palabra final escrita con trazo firme, retirado. En un rincón, encontraron un volumen más reciente. Las páginas estaban casi en blanco, pero en el margen aparecía un nombre que reconocieron, Mateo. El niño que había desaparecido hacía pocos días. Entonces, ¿lo escriben aquí después de que desaparece?, preguntó Samuel, con voz temblorosa. No, respondió Clara, cerrando el libro con fuerza. Lo escriben antes. De pronto, escucharon pasos en el pasillo. La directora apareció en la entrada, con una lámpara en la mano. Su sombra se proyectó sobre los estantes. No deberían estar aquí, dijo con calma, sin levantar la voz. Los niños retrocedieron, paralizados. ¿Qué son estos libros?, preguntó Clara, temblando. La directora los miró fijamente. Son la memoria de San Elías. Y la memoria nunca se equivoca. Apagó la lámpara y los dejó en la oscuridad. Cuando los cuidadores los sacaron de la biblioteca, los libros quedaron cerrados, pero los nombres seguían allí, esperando ser leídos. El sol se ponía detrás de los muros altos del orfanato,
y los pasillos quedaban iluminados por una luz tenue que proyectaba sombras largas sobre el suelo. Los niños comenzaron a notar algo extraño, sus sombras no se movían exactamente igual que ellos. Al principio fue sutil. Un brazo que tardaba un segundo más en bajar, una cabeza que giraba en dirección contraria. Pero pronto, las diferencias se hicieron evidentes. «Mira», susurró Clara, señalando el suelo. Samuel levantó la mano y su sombra la levantó también, pero con los dedos extendidos, como si saludara. «No está copiándome», dijo, con la voz quebrada. Los niños comenzaron a experimentar lo mismo. Sus sombras se quedaban quietas cuando ellos caminaban, o se movían solas cuando estaban inmóviles. Algunas incluso parecían interactuar entre sí, jugando en silencio mientras los niños permanecían paralizados. Una noche, en el dormitorio, un niño despertó y vio su sombra de pie junto a la cama, mirándolo fijamente. «¿Qué quieres?», preguntó en un susurro. La sombra no respondió, pero levantó la mano y señaló la puerta cerrada del pasillo. La niña que dibuja trazó figuras en el cristal, siluetas negras que se desprendían de los cuerpos y caminaban solas. Nadie quiso mirar demasiado tiempo ese dibujo. Los cuidadores comenzaron a encender más luces, intentando borrar las sombras. Pero incluso bajo la luz intensa, las siluetas parecían más oscuras, más definidas, como si se alimentaran de la claridad. «¿Qué pasa si se separan del todo?», preguntó Clara, con lágrimas en los ojos. Samuel la miró, temblando. «Entonces ya no seremos nosotros». La noche cayó sobre San Elías con un cielo cargado de nubes negras. El viento golpeaba los muros del orfanato y hacía vibrar las ventanas. Los niños se acurrucaron en sus camas, intentando ignorar el rugido de la tormenta. De pronto, las luces parpadearon y se apagaron. El edificio quedó sumido en una oscuridad absoluta. Solo los relámpagos iluminaban los pasillos por breves segundos, revelando sombras que parecían moverse solas. «¿Qué pasa?», susurró Clara, abrazando su manta. «Se fue la luz», respondió Samuel, con voz temblorosa. «Pero no estamos solos». Los pasos comenzaron a resonar más fuertes que nunca. No eran los de los cuidadores, eran pesados, irregulares, como si algo recorriera los pasillos sin prisa. Cada trueno parecía acompañar ese andar invisible. En el comedor, las ventanas se abrieron de golpe, dejando entrar el viento y la lluvia. Los niños que se habían refugiado allí vieron cómo las sillas se movían solas, arrastradas por una fuerza invisible. La niña que dibuja trazó figuras rápidas en el cristal empañado, siluetas oscuras que se multiplicaban con cada relámpago. «Están aquí», dijo con calma, como si ya lo supiera. Un cuidador intentó mantener el orden, gritando por encima del ruido de la tormenta, «Todos a sus habitaciones. Rápido». Pero los niños dudaban. En los pasillos, las sombras se alargaban, bloqueando el camino. Algunas parecían levantar los brazos, otras se inclinaban hacia ellos, como si quisieran tocarlos. La directora apareció en medio del caos, con una lámpara encendida en la mano. Su rostro estaba sereno, casi solemne. «No teman», dijo con voz firme. «La tormenta es necesaria». Los niños la miraron, sin comprender. Afuera, el cielo se desgarraba con relámpagos, y dentro, el orfanato parecía respirar con cada trueno. Esa noche, nadie durmió. La tormenta no solo golpeaba el edificio, parecía despertar algo que siempre había estado allí, esperando en silencio. La desaparición de Mateo había dejado un vacío en la fila del patio, un hueco que todos evitaban mirar. Los días pasaron, y los niños comenzaron a aceptar que nunca volvería. Pero una mañana, al sonar la campana, Mateo estaba allí. Su lugar en la fila ya no estaba vacío. Su cuerpo parecía el mismo, su ropa idéntica, pero algo en su rostro había cambiado. Sus ojos estaban más oscuros, como si miraran desde muy lejos.
Mateo, susurró Clara, sorprendida. El niño la miró, pero no respondió. Samuel se acercó con cautela. ¿Dónde estuviste? Mateo inclinó la cabeza, como si no entendiera la pregunta. Yo siempre estuve aquí, dijo con voz apagada. Los cuidadores no mostraron sorpresa. Lo trataron como si nunca hubiera desaparecido. La directora lo observó desde la distancia, con una leve sonrisa. En el comedor, Mateo se sentó en su lugar habitual. Comía en silencio, pero sus movimientos eran mecánicos, demasiado precisos. Cuando Clara intentó hablarle, él repitió sus palabras como un eco. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Esa noche, los niños escucharon pasos en el pasillo. Mateo estaba de pie frente a la puerta del dormitorio, inmóvil, mirando hacia adentro. ¿Qué haces ahí?, preguntó Samuel, con voz temblorosa. Espero, respondió Mateo, sin moverse. ¿A quién? A mí mismo. La niña que dibuja trazó en el cristal la figura de dos Mateos, uno dentro del dormitorio, otro fuera, ambos mirándose sin expresión. Los demás comprendieron que el niño había regresado, pero no era el mismo. Algo lo había traído de vuelta, y ese algo seguía con él. En el ala prohibida del orfanato, una de las puertas comenzó a llamar la atención de los niños. No era distinta a las demás, madera oscura, candado oxidado, número borrado. Pero cada vez que pasaban cerca, sentían un murmullo bajo, como un latido. Samuel fue el primero en notarlo. ¿La oyes?, preguntó, deteniéndose frente a la puerta. Clara se acercó, pegando el oído contra la madera. No es un murmullo, susurró. Está respirando. La superficie de la puerta parecía moverse levemente, como si algo dentro inhalara y exhalara. El candado vibraba con cada respiración y el aire del pasillo se volvía más pesado. Una noche, los niños se reunieron en secreto para observarla. La niña que dibuja trazó en el cristal una figura, una puerta con un rostro apenas visible, ojos cerrados, boca abierta. No es una puerta, dijo con calma. Es alguien. Los cuidadores evitaban ese pasillo. Cuando se veían obligados a cruzarlo, aceleraban el paso y nunca miraban directamente la puerta. Uno de ellos, más joven, murmuró sin darse cuenta: si despierta, todo cambia. Los niños comenzaron a notar que la puerta reaccionaba a ellos. Cuando se acercaban, el ritmo de la respiración se aceleraba. Cuando se alejaban, volvía a ser lento y profundo. ¿Qué hay detrás?, preguntó Clara, con voz temblorosa. Samuel la miró, pálido. No es detrás, es dentro. Esa noche, los pasos en los pasillos se detuvieron frente a la puerta. Los niños escucharon como el candado crujía, como si estuviera a punto de romperse. Pero al amanecer, seguía intacto. La directora apareció al día siguiente, observó la puerta unos segundos y sonrió. Todavía no, dijo en voz baja, y se marchó. En el comedor, sobre la pared principal, había un reloj grande de agujas negras. Los cuidadores lo miraban cada día, como si marcara el ritmo de la rutina. Pero los niños comenzaron a notar algo extraño: las agujas no se movían. Al principio pensaron que estaba roto. Sin embargo, cada vez que miraban, el reloj marcaba una hora distinta, pero nunca avanzaba de manera normal. A veces retrocedía unos minutos, otras se detenía durante horas, y en ocasiones saltaba hacia adelante sin explicación. ¿Lo es?, susurró Clara, señalando el reloj. Sí, respondió Samuel, con el ceño fruncido. No marca el tiempo. Lo guarda. Los días dentro del orfanato parecían interminables. Los niños no sabían si era lunes, martes o domingo. El sol entraba por las ventanas, pero nunca coincidía con la hora que mostraba el reloj. Una noche,
La niña que dibuja trazó en el cristal la figura de un reloj sin agujas. Aquí el tiempo no existe, dijo con calma. Solo espera. Los cuidadores evitaban hablar del reloj. Cuando un niño preguntaba por la hora, respondían con frases vagas: es la hora de comer. ¿Es la hora de dormir? Nunca mencionaban números, nunca miraban directamente las agujas. Un día, Mateo, el niño que había regresado, se quedó observando el reloj durante mucho tiempo. Finalmente murmuró: yo ya vi esta hora antes. Fue la última que recuerdo antes de desaparecer. El silencio se apoderó del comedor. Los demás niños comprendieron que el reloj no solo marcaba el tiempo, marcaba los momentos en que alguien dejaba de existir dentro de San Elías. La directora, al notar las miradas, sonrió levemente. El tiempo aquí no se mide, dijo con voz firme. Se obedece. En lo alto del orfanato, sobre la torre más estrecha, colgaba una campana metálica. Nadie recordaba haberla visto tocarse, y sin embargo, su sonido resonaba de vez en cuando, profundo y metálico, atravesando los pasillos como un eco imposible de ignorar. El primer tañido siempre llegaba de noche. Los niños despertaban de golpe, con el corazón acelerado, y se miraban unos a otros en la penumbra. Nadie sabía qué significaba, pero todo lo temían. ¿Por qué suena?, preguntó Clara, con la voz quebrada. Samuel se tapó los oídos. Cada vez que suena, alguien desaparece. La niña que dibuja trazó en el cristal la silueta de la campana, rodeada de figuras pequeñas que se desvanecían. Nadie quiso mirar demasiado tiempo ese dibujo. Los cuidadores nunca explicaban el sonido. Cuando la campana resonaba, se limitaban a recorrer los pasillos en silencio, como si esperaran algo. La directora, en cambio, aparecía en el comedor al amanecer, con su libreta en la mano. Hoy faltará uno, decía con calma, antes de que los niños se alinearan. Una noche, la campana sonó 3 veces seguidas. Los niños se abrazaron, temblando, incapaces de dormir. Al día siguiente, 3 lugares en la fila estaban vacíos. Nadie preguntó por ellos. Nadie se atrevió. Samuel, desesperado, se acercó a un cuidador. ¿Quién toca la campana? El hombre lo miró con ojos cansados. No la toca nadie. Ella se toca sola. Desde entonces, cada tañido se convirtió en una sentencia. Los niños aprendieron a contar los golpes, sabiendo que cada uno era un nombre borrado, una presencia menos en San Elías. El sonido metálico no solo anunciaba ausencias, parecía marcar el ritmo del orfanato, como si todo estuviera sincronizado con su eco. Y cada vez que resonaba, el edificio entero vibraba, como si celebrara la pérdida. El sótano de San Elías siempre había sido un lugar evitado. Los cuidadores bajaban solo cuando era estrictamente necesario, y los niños nunca tenían permiso para acercarse. Pero tras la tormenta, un olor a humedad comenzó a invadir los pasillos, y algunos aseguraban escuchar el goteo constante proveniente de abajo. Una tarde, Clara y Samuel se atrevieron a descender. La escalera crujía bajo sus pies, y el aire se volvía más frío a cada peldaño. Al llegar, descubrieron que el sótano estaba parcialmente inundado, el agua cubría el suelo hasta los tobillos, reflejando las luces parpadeantes del techo. ¿De dónde viene toda esta agua?, preguntó Clara, con voz temblorosa. Samuel miró alrededor. No es lluvia, susurró. Es como si brotara de las paredes. El agua estaba turbia, con un olor metálico. Al avanzar, notaron que flotaban papeles deshechos, trozos de madera y, en ocasiones, objetos que parecían pertenecer a los niños, un zapato pequeño, una muñeca rota, una libreta empapada. La niña que dibuja, que los había seguido en silencio, trazó con el dedo sobre la superficie del agua. Las ondas formaron figuras extrañas, como rostros que aparecían y desaparecían. Ellos están aquí, dijo con calma. No se fueron.
De pronto, un burbujeo fuerte surgió en el centro del sótano. El agua se agitó, como si algo intentara emerger desde abajo. Los niños retrocedieron, aterrados. Un cuidador apareció en la escalera, pálido, y gritó: «¡Fuera de aquí!». Ahora, los niños corrieron hacia la salida. Antes de cerrar la puerta, Clara miró una última vez. El agua seguía moviéndose, formando ondas que parecían seguirlos. Esa noche, los pasos en los pasillos sonaron más húmedos, como si alguien caminara con los pies empapados. En el pasillo norte del orfanato había una ventana distinta a todas las demás. Estaba cubierta por tablones clavados y sellada con una gruesa capa de pintura oscura. Los cuidadores nunca se acercaban demasiado, y los niños sabían que estaba prohibido tocarla. Una tarde, Clara se detuvo frente a ella. El aire alrededor parecía más frío, y un murmullo apenas audible se filtraba entre los tablones. «¿Por qué está cerrada?», preguntó, mirando a Samuel. «Para que no veamos», respondió él, con voz baja. «¿No ver qué?». «Lo que hay afuera, o lo que quiere entrar». Los niños comenzaron a reunirse en secreto frente a la ventana. Algunos aseguraban que, si se miraba entre las rendijas, no se veía el patio ni los muros del orfanato, sino un paisaje distinto, un campo vacío, con figuras inmóviles a lo lejos. Una noche, la niña que dibuja trazó en el cristal cercano la silueta de la ventana, pero en su dibujo los tablones estaban rotos y detrás se veía un ojo enorme, observando. «Nos está mirando», dijo con calma. Los cuidadores, al notar que los niños pasaban demasiado tiempo allí, comenzaron a vigilarlos. «No se acerquen», ordenaban con dureza. «Esa ventana no existe». Pero los niños sabían que sí existía. Cada vez que la campana sonaba, los murmullos detrás de la ventana se intensificaban, como si respondieran al eco metálico. Una noche, Samuel se atrevió a tocar los tablones. La madera estaba húmeda, como si respirara. Clara lo apartó de golpe. «No lo hagas», gritó en susurro. «Quiero saber qué hay detrás», respondió él, temblando. El candado de la puerta cercana vibró en ese instante, y los pasos se detuvieron frente a la ventana sellada. Los niños corrieron, dejando atrás el murmullo que parecía llamarlos por su nombre. El orfanato amaneció distinto. No hubo campana, no hubo fila en el patio, no hubo voces de cuidadores. Los pasillos estaban vacíos, las habitaciones desiertas. Los niños que aún quedaban se miraban entre sí, sin comprender. Clara fue la primera en hablar. «¿Dónde están todos?». Samuel respondió con un hilo de voz: «Ya no hay nadie, solo nosotros». El eco de los pasos, que cada noche recorría los corredores, había desaparecido. El reloj del comedor marcaba una hora fija y nunca volvió a moverse. La puerta que respiraba estaba cerrada, inmóvil, como si hubiera dejado de latir. Los niños caminaron por el edificio, explorando cada rincón. En la biblioteca, los libros estaban abiertos, pero las páginas estaban en blanco. En el sótano, el agua se había evaporado, dejando el suelo seco y agrietado. En el patio, los columpios permanecían quietos, sin huellas alrededor. La niña que dibuja trazó en el cristal una última figura, el orfanato entero, rodeado de silencio. «Se acabó», dijo con calma. «Ya no queda nada que escuchar». De pronto, la directora apareció en el umbral de la capilla. Su rostro estaba sereno, sus ojos vacíos. «El ciclo terminó», murmuró. «San Elías ya no necesita más voces». Los niños la observaron, paralizados. Ella cerró la libreta que siempre llevaba consigo y la dejó sobre el altar. Luego, se dio la vuelta y caminó hacia la oscuridad del pasillo, hasta desaparecer. El orfanato quedó en silencio absoluto. No hubo más pasos, ni campanas, ni susurros. Solo un vacío que se extendía por cada habitación. Clara tomó la mano de Samuel.
¿Qué hacemos ahora? Él la miró, con lágrimas en los ojos. Esperar. Y así, el silencio de San Elías se convirtió en eterno. Un silencio que no era paz, sino memoria. Porque aunque el orfanato parecía vacío, todos sabían que las ausencias seguían allí, invisibles, observando.